confiamos que el Señor nos va a ayudar. Queremos leer una porción de la palabra en el libro de San Mateo, el capítulo 17. San Mateo, el capítulo 17, leeremos los primeros 5 versículos de esta porción de la palabra y basaremos pues un pensamiento. San Mateo, el capítulo 17, el versículo 1 en adelante, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. La Biblia no dice que lo transfiguraron, sino que y se transfiguró delante de ellos. Jesús tenía la capacidad de pasar de un cuerpo de la tierra a un cuerpo terrenal glorificado. Podía hacer esto. Dice: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, cuando pasó todo esto con Jesús, y Moisés y Elías aparecen, entonces Pedro, que nadie le dijo que hablara, que nadie le dijo que su opinión se la estaban pidiendo allí, entonces Pedro interrumpe la transfiguración del Señor, interrumpe la aparición de un hombre que no había muerto como Elías, de un hombre como Moisés que había muerto y fue resucitado y llevado a la gloria. Ellos estaban representando a los santos que resucitan y a los santos que quedan vivos. Aparte de eso, ellos eran la ley y los profetas. El cielo estaba abrazado con la tierra en ese momento. Entonces, pero en medio de eso, a Pedro se le ocurre, por causa de que él se entusiasmó, por causa de que él se alegró, a él se le ocurre que él puede dar una opinión y dice: entonces Pedro dijo a Jesús. Imagínense ustedes, Jesús, su rostro está resplandeciendo, sus vestidos ya no eran los vestidos que él tenía puesto, sino que aún la ropa de él había sido impactada, su propio ropaje ahora era diferente. Y Pedro lo interrumpe y le dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué cosa, ¿verdad? Ya, estas son escrituras que yo sé que cientos y cientos de ministros las utilizan, las leen, pero sin embargo yo creo que sacaremos algo de aquí hoy. Entonces es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, una para el hombre de la hora, otra para la ley y otra para los profetas. Mientras él aún hablaba, imagínense ustedes cuántas veces usted usted está hablando y el Señor, cállese la boca, no te lo tiene que decir más nada. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha tenido que interrumpir nuestra necedad? Ha tenido que interrumpir nuestras falsas interpretaciones, nuestras ocurrencias. El hermano los llamó proyectos de becerros y ocurrencias de Sara. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz que desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está identificando al sujeto de la oración, y luego ahora les está identificando a ellos qué es lo que deben hacer. No tienen que oír a Moisés, ya no tienen que oír a Elías, a él oír. Padre amado, oramos una vez más. Señor, viene a nuestra mente la hermana Omaira Vivas, que está tan quebrantada de salud. Señor, está en una situación bastante difícil. Tú dijiste que oráramos a ti en la hora de la angustia, Señor, que te buscáramos mientras todavía podía ser hallado. Oramos por ella para que en tu gracia, en tu misericordia, tú quieras ayudarla, Señor. Darle la fuerza que ella necesita, la salud, a su familia y sobre todo el entendimiento, Señor, de lo que hay delante de ella, la decisión que debe tomar
lo que tiene que pasar con ella, Señor. Si es una simiente, cómo debe responder a tu palabra, Señor, recuperar el tiempo perdido. Oro por ella, Señor, que tú tengas misericordia por esta porción de la palabra que hemos leído esta mañana, donde por unos minutos quizás estaremos hablando algo que sea de beneficio para tu pueblo, los hermanos que lo escucharán. Señor, oramos que nos ayudes, que nos limpies con el cloro de tu preciosa sangre, Señor, y que podamos ser ayudados y bendecidos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, Dios les bendiga a todos los que nos están acompañando a esta hora. El pensamiento que tenía para compartir con ustedes, hace unos días pues tomé mis notas para comenzar un pequeño pensamiento de la palabra, pero por alguna razón eso se deshizo en mi mente. Era para hablar sobre la misericordia de Dios, lo cual es un tema muy maravilloso y quizá en algún momento de esta semana podamos tocarlo. Pero sin embargo, estaba leyendo el mensaje de la fiesta de las trompetas y conseguí una cita del profeta que la voy a leer para que ustedes vean de dónde nos surgió pues esta pequeña disertación de la palabra. Aquí en el mensaje de la fiesta de las trompetas, el profeta está diciendo aquí en el párrafo 198, dice: pero gracias a Dios, la noviecita se ha preparado a sí misma. No falta mucho. Solo manténganse firmes. No falta mucho. Yo no sé cuánto tiempo, no sé cuánto. Nadie sabe. Pero sabemos que ahora está muy cerca. Fíjense en la iglesia, en lo natural. Observen esto en lo natural. Lo que le hizo a aquellos judíos. Ese era un pueblo que se aferraba a las leyes de Dios. No importa cuántas iglesias se levantaron o que otras, ellos estaban ciegos a Cristo y se aferraron a la ley. Dios les dio vestidura a cada uno de ellos porque cayeron siendo martirizados. ¿Ven? Ellos fueron cegados para nuestro bien. Ahora, he aquí la iglesia. Ahora está hablando de nosotros, no está hablando de Israel. Dice, no conoce otra cosa sino la Biblia, a pesar del sistema eclesiástico. Ellos no saben nada sobre ello. Todo eso es extraño para ellos, lo que es denominación, interpretación de hombres, nicolaísmo y todo este tipo de cosas. Dice, ellos lo conocen a él y nada más que a él. Pero la gente hoy es algo así como lo eran Pedro y los demás en el monte de la transfiguración. Se entusiasmaron cuando vieron acontecer lo sobrenatural y dijeron, haremos una iglesia para los profetas, una iglesia para Moisés. Ahora, cuando estoy leyendo esta cita, sobre lo que quiero hablar por unos minutos en esta mañana es entusiasmados con lo sobrenatural. Y me parece pues un buen tema, para tocarlo, aunque en verdad no estamos viviendo en los días de las señales, en los días de los milagros y en los días de las maravillas, porque la gran maravilla que nosotros podemos ver en este día es como la palabra ha estado entrando en el corazón del creyente, cómo el Espíritu Santo ha estado desarrollando su plan perfecto sin que falte cosa alguna para esto. Ahora, cuando yo pienso en esto de lo que significa entusiasmarse, bueno, es algo muy bueno. Cuando surge una buena idea, la gente rápidamente se emociona con una idea. Cuando algo se pone de moda, la gente rápidamente corre detrás de eso que está de moda. Pero el entusiasmo no es algo que nos va a acompañar hasta el final del camino. Por ejemplo, si queremos abrir un negocio, comenzar algún tipo de emprendimiento, para eso debemos estar emocionados, para eso debemos estar entusiasmados. Sin embargo, vamos a necesitar dentro de nosotros mismos, más que el entusiasmo que puede producir el hecho de que prosperemos temporalmente o cambie
nuestra situación económica por un tiempo, porque seguramente al empezar un emprendimiento, nosotros vamos a observar que habrán picos muy altos y también habrán valles muy bajos. Y por lo tanto va a hacer falta en nosotros algo más que emoción para que podamos sostenernos en el tiempo del silencio, podamos sostenernos en el tiempo de la soledad o en el tiempo donde la cosa importante comienza a bajar. Por lo tanto, necesitaremos estar más que entusiasmados. Ahora, regresemos por unos momentos en esta mañana a una escena extraordinaria y veamos cómo 440 años atrás acababa Jehová de hacerle una gran promesa a un hombre llamado Abraham, diciéndole cómo era que su simiente iba a entrar a la tierra y cómo es que ellos aún serían peregrinos, serían esclavos en una tierra ajena. Luego hallamos otro momento muy emocionante, que fue el momento en que José y Jacob pudieron abrazarse en la puerta de Egipto, después que por 40 años Jacob había llorado sobre el manto de su hijo bañado en sangre, pensando que un animal lo había destruido, lo había matado. Qué cosa tan emocionante y hermosa fue para Jacob poder abrazar, ver los carros de su hijo que venían, ver a su hijo bajar de un carro a la edad de 137 años. Jacob pudo abrazar a su hijo que pensaba que estaba muerto y en un contexto estaba muerto, pero ahora estaba vivo, por cuanto había sido sacado de la cisterna. Qué momento tan impresionante cuando 75 personas entraron a Egipto aquel día y luego ellos recibieron la porción de tierra que es llamada Gosén y allí pudieron vivir a sus anchas. Cuán entusiasmados estaban ellos con el negocio que ahora había comenzado. Sin embargo, aquel entusiasmo después de la muerte de José comenzó a menguar, porque Dios levantó un faraón que no conocía a José. Y lo que comenzó con un gran entusiasmo, lo que comenzó con una gran alegría, lo que comenzó con una bienvenida muy solemne al pueblo de Israel que había entrado a Egipto, habían entrado con honores, habían entrado con banquetes, el entusiasmo y la alegría del faraón, el espíritu de bienvenida con el cual los recibieron, ese espíritu prontamente se desvaneció y lo que comenzó como algo muy emocionante, lo que comenzó como algo maravilloso, ahora comenzó a tornarse como algo horrible, comenzó a tornarse como algo penoso, cuando el pueblo de Israel comenzó a perder sus privilegios, el pueblo de Israel comenzó a perder los derechos que tenía, porque ahora se había levantado un faraón que no sabía nada de lo que había pasado en los 7 años de las vacas flacas, en los 7 años de las vacas gordas, que no sabía la interpretación que José había hecho del sueño de Faraón. Por lo tanto, aquel pueblo que eran pastores de ovejas, ellos pasaron del entusiasmo, pasaron de la emoción, ahora entraron en una etapa de depresión, entraron en una etapa de tristeza, donde ahora perdiendo sus privilegios, perdieron sus propiedades, perdieron el dinero que tenían ahorrado en el banco, perdieron todas las demás cosas y ellos de la noche a la mañana llegaron a ser esclavos. Y el entusiasmo que ellos tenían, la alegría con la que ellos habían entrado, ahora se fue al piso. Ahora todo se acabó para ellos. Y la única cosa que ellos tenían por cierta en sus corazones era la promesa que Jehová les había hecho por la boca de José. Cuando José, en el Génesis el capítulo 50, cuando él estaba a punto de morir, él le dijo: yo voy a morir, pero Jehová les va a visitar a ustedes. Y cuando Jehová les visite a ustedes, ustedes van a salir de esta tierra. Ustedes ya no van a vivir más aquí. Y cuando ustedes salgan de esta tierra, asegúrense de llevarse mis huesos también. No dejen mis huesos aquí, para que yo sea enterrado en el mismo lugar donde está enterrado mi padre Abraham, mi padre Isaac y mi padre Jacob. Por lo tanto, el entusiasmo que ellos tenían se murió, la alegría que ellos tenían se murió, y la única cosa que se mantuvo como una cosa real era la promesa que ellos tenían de que un día de estos Jehová les iba a visitar a ellos y ellos iban a salir de allí. Por lo tanto, dijo el profeta que todo hombre que en Egipto estaba como un esclavo podía regresar de un día de trabajo difícil
y en vez de sentarse a la mesa, ir rápido al sarcófago donde estaban los huesos de José y poner la mano sobre aquel sarcófago y decir, con su espalda golpeada, siendo un esclavo, las uñas de sus pies llenas de barro, de tanto trabajar para este imperio faraónico, él ponía su mano sobre aquel sarcófago y decía, se me acabó el entusiasmo, se me acabó la alegría que yo tenía, pero tengo todavía una promesa, y es que Dios nos va a visitar a nosotros. Y cuando Dios nos visite a nosotros, entonces nosotros no solamente vamos a salir de aquí, sino que nos vamos a llevar los huesos de José, porque sus huesos aquí en medio de nosotros son una evidencia de que todavía Jehová no ha olvidado su promesa. Como muchos de nosotros, cuando vamos al cementerio y sepultamos a una persona amada, estamos parados frente a aquella tumba y decimos, esta no será la última vez que nosotros veremos a este personaje, porque habrá una resurrección, hay un cambio de nuestro cuerpo. La Biblia dice que así como Jesús murió y resucitó, Él también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y nosotros, dice, porque el mismo Señor vendrá con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados y subiremos con ellos, juntamente con ellos, para encontrar al Señor Jesús en el aire. Así que este día no hay gran entusiasmo en nosotros, no hay mucha alegría en nuestro corazón, y nos sentimos como aquellos hombres, aquellas mujeres, que parece que el avivamiento se ha terminado, pero la promesa del Señor es fiel, porque no solamente nos hemos entusiasmado con la palabra sobrenatural, sino que estamos conectados con ella, estamos alimentándonos de ella, estamos agarrándonos de la promesa día a día por la gracia del Señor. Así que al volver a esta escena, ya salimos por un momento de la escena de tristeza que significó para ellos la muerte de José y llegar a ser esclavos. Pero luego vino otra cosa emocionante, vino otra cosa entusiasmante. Y la cosa emocionante y entusiasmante que sucedió fue que de repente por la puerta de Egipto viene caminando un hombre con una barba larga y trae una vara en su mano. Viene vestido como que fuera un beduino, como que fuera un hombre de otra nacionalidad. Ya su hermano Aarón lo había reconocido en el monte, por cuanto Jehová le había dicho, sal a la puerta y apresúrate a recibir a Moisés, porque él viene y yo te voy a dar instrucciones de lo que va a pasar. Hermanos, qué cosa tan entusiasmante, qué cosa tan gloriosa fue ver a aquel hombre entrar después que por 40 años él sabía que él era el libertador de aquel pueblo. Él sabía que él era el hombre escogido que sacaría al pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto. Y se había perdido el entusiasmo y la alegría. Pero ahora lo vemos a él regresar. Ya no está vestido de egipcio. Ya no está maquillado como un egipcio. Ya no está hablando como un egipcio. Ahora es un poderoso profeta. Y déjenme decirle, este hombre después de 40 años de exilio, a él le pasó algo que usted y yo necesitamos que nos pase a nosotros. Y lo que le pasó a Moisés en ese día fue que la columna de fuego le hizo algo a Moisés que su suegro no pudo hacerle, que su esposa no pudo hacerle, que sus hijos no pudieron hacerle. Así como en este día la iglesia necesita más que entusiasmo, la iglesia necesita más que alegría, la iglesia necesita que la columna de fuego, que es la palabra revelada, que es el Mesías de la hora, le haga algo a usted en su corazón más grande que lo que su marido puede hacerle. La columna de fuego puede hacerle algo más grande que lo que su esposa puede hacerle. Así que él compartió por mucho tiempo con Jetro, él compartió por mucho tiempo con Séfora y con sus hermanas, pero la experiencia más gloriosa que él tuvo fue cuando él estaba apacentando las ovejas de su suegro allá en aquel monte, y mientras él estaba allí, una zarza comenzó a arder. Y detrás de aquella zarza salió una voz poderosa que le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac, yo soy el Dios de tu padre Jacob. Así que quita el calzado de tus pies y acércate, porque tengo algo para decirte. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo, yo he visto lo que ellos están sufriendo por causa del faraón, y yo he decidido descender y aparecer en medio de mi pueblo.
Oh, y Moisés se exaltó y dijo, oh, qué bueno que la columna de fuego irá a Egipto. Él le dijo, no, yo no iré a Egipto, sino que yo te enviaré a ti a Egipto. Tú serás mi profeta. Tú serás Dios en lugar mío y yo estaré contigo. Y cuando te pregunten quién te envía, tú les dirás, el gran yo soy, el creador del cielo y de la... Oh, eso sí era algo emocionante. Cuando Moisés le contó aquella historia a Aarón, lo que la columna de fuego hizo por él ese día, si nosotros pudiéramos hacer la misma cosa con nuestros hijos, con nuestros creyentes, con nuestros familiares, y en vez de estar contando cuánta desgracia y cuántos casos de coronavirus y cuántas enfermedades hay, si nosotros pudiéramos contarle a nuestros vecinos y a nuestros amigos, a nuestros familiares, el beneficio que la columna de fuego ha traído a nuestra alma, eso traería más que entusiasmo, traería más que alegría, traería una experiencia genuina dentro del corazón de aquellos a quienes nosotros amamos y nos aman también a nosotros. Así que alabado sea el nombre del Señor, porque la columna de fuego vino para hacerle a Moisés algo que Jetro no pudo hacerle, algo que Séfora en un matrimonio de tantos años no había podido hacer por él, y fue quitar el espíritu de cobardía. Oh, gloria al Señor. La Escritura dice en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 14, que no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, un espíritu de esclavitud para que siempre sigamos en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción con el cual hemos reconocido que tenemos un Padre, que tenemos una ciudadanía, que no solamente somos venezolanos o ecuatorianos atribulados, no solamente somos paraguayos que estamos pasando problemas, sino que tenemos una ciudadanía, tenemos una ciudad, tenemos un Padre, tenemos una familia, tenemos una casa, tenemos una teofanía. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Así que esta columna de fuego vino para darle poder a Moisés, para quitarle el espíritu de cobardía y decirle, debe regresar al mero lugar donde tú saliste, porque allá está mi pueblo. Yo hice una promesa a Abraham hace 440 años y yo no puedo cambiar esa promesa. Yo tengo que libertarlos a ellos y tú eres mi hombre, tú eres mi profeta, tú eres mi libertador, tú actuarás en lugar mío. Qué cosa tan emocionante, qué cosa tan entusiasmante. En el libro de Éxodo, el capítulo 4, yo espero que ustedes estén regocijándose con la palabra. Dice la Escritura que en el libro de Éxodo, el capítulo 24, en el capítulo 4, mejor dicho, el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Aarón, mientras Moisés venía bajando, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón. Entonces Aarón se entusiasmó, gloria al Señor. Aarón entonces se encendió y dijo, Moisés, tenemos que ir a decir a otros lo que Dios ha hecho contigo en el monte. Qué cosa tan buena es que nosotros podamos hacer eso. ¿Se recuerdan ustedes de Van Gooch y de su hermano? ¿Cómo fue que Van Gooch le dijo al hermano Branham, nosotros debemos ir donde nuestros hermanos a decirle lo que esto ha hecho en nosotros? Y dice el hermano Branham que eso le gustó al corazón de Dios. Cuando alguien quiere ir a decirle a otro, ay, Dios ha hecho estas cosas grandes conmigo, Dios me ha bendecido de esta manera. Entonces Aarón recibió en su corazón, aleluya, él recibió la inspiración. Y dice la Escritura, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos. Quizás los jóvenes estaban en el estadio, quizás los jóvenes estaban en su WhatsApp, quizás los muchachos estaban en la escuela, quizás las niñas estaban preocupadas con sus cositas, pero los ancianos, que no solamente vivían de entusiasmo, que no solamente vivían de moda en moda, que no solamente vivían de las cosas fantásticas, pero los ancianos que estaban aferrados a la promesa, que sabían que Dios habría de visitar a su pueblo, dice, y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos de... ¡Oh, gloria al Señor! ¿Qué señales? Moisés dijo, ¿ustedes no creen? Moisés metió la mano y cuando sacó la mano tenía lepra. Cuando volvió a meter la mano y la sacó, ahora estaba sanada. Moisés tiró la vara en el suelo. La vara se convirtió en una serpiente. Cuando él la levantó, hermano, estaba mostrándole que tenía poder sobre la enfermedad, tenía poder sobre la muerte, tenía poder sobre el pecado. Y cuando el pueblo de Israel miró estas grandes señales que fueron hechas, dice, y el pueblo creyó. Usted sabe, porque usted es un creyente, usted sabe lo que significa creer.
Usted sabe lo que significa creer, porque ustedes han creído, ustedes han luchado. Usted sabe que creer no es emocionarse. Usted sabe que creer no es entusiasmarse. Pero creer es una persona. La fe de Dios es una persona que está dentro del corazón de usted. Entonces usted puede entender que su creencia llega a convertirse en una persona dentro de su alma que ha venido para confirmarle que lo que usted había sufrido no es tan grande como el Dios que es poderoso para cumplir su promesa. Y dice la Escritura, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Oh, hermano, qué cosa tan grandiosa fue esto. Fíjense, hermanos, cuando fueron a Faraón, fue algo extraordinario. Nadie había hablado por el pueblo de Israel en 400 años como Moisés habló por ellos en ese día. Qué cosa tan bonita. Cuando yo estaba escribiendo este pensamiento, nadie había hablado por ellos en ese palacio como Moisés cuando entró por la puerta. Moisés no llegó diciendo buenos días. Moisés no llegó allí, usted sabe, trayéndole un regalito, ni inclinándose delante del faraón. Moisés, dice la Escritura, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Este no soy yo que estoy diciendo. Esta no es la iglesia que está diciendo. Esto no es un libro que está diciendo. Pero Jehová, Dios de Israel, dice así. No dice si tú quieres. No dice si a ti te parece. No dice si a ti te viene en gana. Dice, deja ir a mi pueblo. Oh, gloria al Señor. Qué cosa tan grande fue que entonces Moisés se paró allí para hablar por ellos, como nunca a nadie antes había hablado por ellos. ¿De qué pueblo me estás hablando tú?, dijo Faraón, porque por 400 años estos judíos solamente habían tenido insultos, habían tenido humillaciones, pero ahora de la nada llega un hombre tocado por la columna de fuego para devolverle a ese pueblo la dignidad que ellos habían perdido, para devolverle a ese pueblo la visión de la gran promesa que ellos tenían ahora, que debía ser una realidad en nuestros corazones, hermanos. Eso basta y sobra para entusiasmarse. Eso basta y sobra para emocionarse. Saber que hay alguien que me considera como algo especial. Porque Jehová nunca dijo por la boca de Moisés, deja ir al pueblo. Él dijo, deja ir a mi pueblo. Por lo tanto, Jehová mismo estaba identificándose con las cosas grandes del pueblo y con las cosas pequeñas del pueblo. Estaba identificándose con las virtudes del pueblo y con los errores del pueblo también. Jehová sabía que ellos tenían un combo de problemas, un combo de complejos, un combo de incredulidad y quién sabe cuántas otras cosas. Pero de todas maneras, a pesar de carne y sangre, a pesar de todos los problemas, ellos todavía eran el pueblo del Señor. El profeta de Dios dijo que el pueblo de Israel, que Israel, la nación de Israel, mientras ellos estuvieron en Egipto, ellos eran el pueblo de Dios, sin importar si ellos creían o no creían, porque ellos estaban debajo de una promesa. Pero cuando ellos salieron de Egipto, ellos llegaron a ser la iglesia de Dios. ¡Aleluya! Y yo creo que eso es lo que ha pasado con nosotros. Todos creyeron que Dios había enviado un profeta. Todos escucharon la aclamación. Pero nosotros salimos de debajo de todo eso. Y eso nos ha llegado a ser ahora la novia del Señor Jesucristo en este día. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias a Él? Son palabras sencillas, pero que Dios nos ayude. Así que alguien los haya tomado en cuenta. Eso trajo emoción al corazón de ellos. Eso trajo alegría al corazón de ellos. Que Moisés se parara por ellos en aquel palacio como nadie antes había hablado por ellos. Ellos eran unos hebreos sucios. Eran unos hebreos esclavos. Ellos eran unos hebreos humillados, golpeados todo el tiempo. Pero a ellos se les había olvidado que Dios les había dado una promesa. Y Dios tuvo que enviar un profeta, así como en este día. Usted pensó que había nacido en adulterio. Usted pensó que solamente había servido para nacer en fornicación o para estar en un matrimonio equivocado. Y Dios tuvo que enviar un profeta para recordarle a usted, para recordarle al diablo,
para recordarle el infierno, para recordarles a todos que ustedes no eran el pueblo de la iglesia fulana de tal, que ustedes no solamente son apellidos Jurado, Espinosa o González, sino que ustedes son el pueblo de Dios, que tienen promesa no de una sepultura en el cementerio o en los jardines de la paz, sino que ustedes tienen una patria, ustedes tienen un padre, ustedes tienen una naturaleza, ustedes tienen una promesa de cielo nuevo y de tierra nueva. Yo pregunto si eso no trae ánimo al corazón de nosotros en este día. Así que eso bastó para que todos ellos tomaran ánimo ese día y dijeron, valemos la pena, sí valemos la pena. Gracias a Dios que Dios se acordó de nosotros y Dios nos envió un profeta. Pero ¿saben qué? No era solamente para emocionarse, no era solamente para entusiasmarse, porque ellos estaban entusiasmándose con lo sobrenatural. Ellos estaban viendo lo sobrenatural tomando lugar y ellos estaban entusiasmándose. Nos damos cuenta que la multitud de señales, maravillas que fueron hechas en favor de ellos, Dios estaba probando su presencia entre ellos. ¿Puede la iglesia darse cuenta hoy qué es lo que Dios ha hecho? Cómo Dios, todo lo que Dios ha hecho ha sido para probar que su presencia está entre nosotros. Dios estaba probando su presencia y su interés en ellos. Cuán animados se pusieron cuando Moisés, guiado por Dios, desestabilizó el reino de Faraón. La Biblia dice que por el dedo de aquel hombre, los egipcios dijeron, ¿no te das cuenta que por el dedo de ese hombre ha sido destruido nuestro reino? ¿Por qué tú no dejas ir a esa gente? Porque ese hombre ha llegado a ser un lazo que nos está ahorcando. Todas las señales, todas las maravillas que fueron hechas, eso hizo que ellos estuvieran tan animados cuando vieron a Moisés. Jehová utilizando a Moisés para desestabilizar el reino. Y se oía en todos los rincones. Ellos seguían, escúchame, ellos seguían haciendo ladrillos. Ellos seguían esclavos. Ellos seguían siendo golpeados. Pero el discurso de ellos cambió. Gloria al Señor. Eso es lo que pasa cuando la promesa de Dios es avivada en el corazón de un creyente. Usted sigue pasando por las mismas enfermedades. Usted sigue pasando por los mismos problemas. Pero su discurso cambia. Amén. Ya usted tiene una actitud diferente. Ellos, el egipcio le pegaba por la espalda y ellos no salían corriendo. Ellos volteaban y le decían al egipcio, sigue dándome pues, porque pronto nos vamos de aquí. Sí nos vamos a ir de aquí. Sí nos vamos a ir de aquí. Vemos 900,000 personas han muerto con el coronavirus. Hermanos amados de nosotros, han partido de esta tierra con estas enfermedades. Y cuando vemos al diablo viniendo sobre nosotros, podemos verlo a la cara y decirle, nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Pronto nos vamos a ir de aquí. Pronto vamos a ser levantados de esta tierra. El discurso de ellos cambió. Así como el discurso de la novia también está cambiando este día. Estamos a punto de ser levantados de esta tierra. Estamos a punto de salir. Alabado sea el nombre del Señor. Así que se oía en cada rincón. Y es que habían sobradas razones para gritar, nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Ese era el grito que se oía en cada rincón. Y habían sobradas razones para creerlo. Sus ojos habían visto cosas y sus oídos habían escuchado cosas que no se veían desde tiempos ancestrales. Amén. Porque mientras ellos estuvieron 400 años en Egipto, los milagros cesaron, los prodigios cesaron, los profetas cesaron, la aparición de ángeles cesó, la aparición del cielo cesó. Todo lo que había era esclavitud, todo lo que había era muerte, todo lo que había era desastre. Entonces generaciones enteras habían perdido el contacto con un Dios de maravillas, con un Dios de señales, con un Dios de milagros, con un Dios que pudiera aparecer, con un Dios que pudiera expresarse. Pero ahora, como nosotros en este día, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha guardado para aquellos que le aman. Es exactamente lo que está pasando con nosotros en estos últimos días. En el cielo hay silencio, en el infierno hay un desastre, pero en la tierra hay truenos, hay relámpagos y hay voces. Es la palabra de Dios que
que está bajando en poder. Es el misterio de Dios que ha sido descubierto como nunca antes había sido hablado en otro tiempo. Las cosas que los oídos de Billy Graham y Oral Roberts y todo el movimiento ecuménico jamás habían escuchado, lo que sus ojos jamás habían visto. Esta novia de la palabra que todavía vive en esta casa de muerte, en esta casa de pestilencia, esta novia palabra, ella está escuchando cosas que jamás habían sido habladas. ¿Por qué? Porque ella está en la sazón del descenso de Él, lo cual significa el ascenso de ella, la salida de ella de esta tierra gloriosa. Así que fueron cosas que nunca habían oído, cosas que nunca habían visto, las que los hicieron levantarse en contra del golpe de Faraón. Sígueme dando si tú quieres, sígueme golpeando si tú quieres, pero yo sé que pronto nos vamos a ir de esta tierra. Yo sé que pronto nuestro postrer enemigo, que es la muerte, será derrotado. Yo sé que pronto habrá una resurrección de los muertos. ¿No está usted contento por eso este día? Alabado sea el Señor. Oh, hermano, qué cosa más grande puedo decir yo. Dios fue real en medio de ellos. Eso debió haber sido suficiente para entregarse definitivamente en las manos de este Dios poderoso y sin dudar. Hermanos, escúchame. Cuando el mensaje del Cordero llegó, era cuestión de horas para ellos y entonces serían verdaderamente libres. Qué cosa tan hermosa cuando pensamos en esto. Cuando Moisés llegó con el mensaje de la tarde, ya no era un mensaje para Egipto, ya no era una palabra para Faraón, ahora eran palabras para la novia. Ahora vino el mensaje del Cordero. ¿Cómo podía Egipto tener corderos si ellos odiaban a los pastores? ¿Cómo puede haber novia en las denominaciones si ellos no quieren? Cuando hablo de denominaciones, estoy hablando de las que están dentro del mensaje. ¿Cómo puede haber novia allí? ¿Cómo puede haber ovejas si no hay pastores? Así que por lo tanto, cuando el mensaje de la tarde llegó, que era el mensaje del Cordero, era simplemente cuestión de horas para que ellos salieran de allí. Entonces serían verdaderamente libres. Hermanos, qué grandioso ser libres de tanto dolor, ser libres de tanta esclavitud, ser libres de tanto quebranto. ¡Qué gran victoria, digo yo esta mañana! Salir caminando de esta prisión que se llama la tierra. Salir caminando de luz, materia y tiempo. Oh, novia del Señor Jesucristo, piensen en eso esta mañana, que ustedes han sido llamados por Dios como un pueblo que no verá la muerte. Qué gran victoria será para ustedes, qué gran victoria será para mí poder salir caminando de esta tierra antes de que la tribulación golpee, antes de que el espíritu del anticristo venga, antes de que venga la batalla, la guerra de Armagedón, la batalla de Gog y Magog, antes que todo esto acontezca. Qué maravilloso para nosotros haber escuchado el mensaje de la tarde, el mensaje del Cordero, para salir caminando de esta tierra de muerte, de esta prisión tan grande y terrible. Oh, hermano, pero déjeme decirle que lo que sucedió cuando ellos salieron de Egipto fue que ellos escucharon la aclamación. Era simplemente la primera parte de la venida, porque la venida del Señor es aclamación, es arcángel y es trompeta de Dios. La venida del Señor no es solamente la venida de un profeta, porque eso fue un gran llamado. ¿Qué cosa? ¿Y saben qué? Cuando Moisés llamó para que ellos salieran, allí se colaron toda clase de personas. Todos los que eran nacidos bajo la semilla de Abraham, ellos tuvieron la capacidad de salir debajo de este gran llamado. Algo enorme, algo magnífico. 2 millones de personas salieron para no volver jamás. Qué cosa tan extraordinaria. Simplemente por ser hijos de Abraham, estaban contados entre los 2 millones que salieron ese día. La novia es un grupo pequeño. Nosotros no somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe de Abraham. Somos hijos de la verdadera simiente de Abraham. Y nosotros no somos llamados bajo el mandamiento de la descendencia, sino que este sacerdocio, esta genealogía de nosotros es por el poder de una vida indestructible. Así que 2 millones de personas salieron para no volver jamás, sino que salieron para fundar su propia nación en su propia tierra. Y cómo no entusiasmarse, cómo no emocionarse si la distancia parecía corta, si la distancia parecía corta, si las señales en Egipto habían dicho que era correcto. Pero ¿saben qué? Ellos no lo sabían. El asunto era, mis hermanos,
que no era solamente salir de. Porque el asunto es que había un desierto que ellos debían cruzar. Había un mar rojo que ellos debían atravesar. Y ellos iban a necesitar más que entusiasmo. Ellos debían tener una certeza dentro de sus almas para poder saber que lo que ellos iban a enfrentar no los iba a matar a ellos, porque no estaban dependiendo de lo que un hombre hiciera, sino que estaban dependiendo de la guianza del Dios Todopoderoso. Y allí es donde está la falla este día. Que este día, así como ellos salieron pensando en cómo sería la tierra. Ellos salieron teniendo una idea, como mucha gente salió, como los 380, que cuando supieron al Señor resucitar, 500 se fueron al aposento alto y 380 a los 7 días salieron con una idea, salieron con un himno, salieron con una clase de enseñanza. Así que nos damos cuenta que la gente, así como allá el día de hoy, porque esa es la falla del día de hoy, la gente avanza porque se hacen una idea de cómo será el asunto. Otros vienen y depositan su confianza en una persona fulana de tal. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen, ay sí, cuando nosotros nos vayamos en el rapto, yo me voy a dar la mano con el hermano Branham. El hermano Branham me va a agarrar a mí por un brazo. Déjeme decirle, la mano que yo quiero tocar, la mano que yo quiero que me agarre a mí, es la mano de mi Salvador, es la mano de mi Creador, la mano de aquel que pagó el precio por mí. Yo no quiero imaginarme cómo será el camino. Yo no quiero imaginarme cómo será cuando llegue allá. Yo quiero llegar allá. Yo quiero asegurarme de estar haciendo ahora lo que es la voluntad de Dios para poder llegar allí. Así que la gente han depositado su confianza en una persona tal y no en la palabra completa. Por eso hace 55 años que un profeta se fue de la tierra, y por 55 años se han estado oyendo los 1211 mensajes que el hermano Branham escuchó, y gente muriendo, y gente muriendo, y gente saliendo con doctrinas, con aquello y con lo otro. ¿Qué es esto? Cadáveres pereciendo en este desierto, porque ellos salieron de Egipto pensando que iban de Egipto a la tierra prometida. No, ellos iban de Egipto al desierto, ellos iban de Egipto al mar rojo, ellos iban de Egipto a las aguas amargas, ellos iban de Egipto al hambre. Ese es el problema, que la gente solamente está, oh sí, salir de la tierra y llegar al cielo. Hermano, esta mañana nosotros no estamos ni en el cielo ni en la tierra. Esta mañana estamos en lugares celestiales. Y lugares celestiales son las promesas de Dios para nosotros en este día. Nosotros estamos como Cristo, crucificados con Él. ¿Cómo fue crucificado? No fue crucificado ni en el cielo, no fue crucificado en la tierra. Él fue crucificado entre el cielo y la tierra, porque Jesús no estaba tocando la tierra, ni estaba tocando el cielo. Él estaba en medio de las dos cosas, así como la novia este día. Ella está bajo el poder de Apocalipsis, el capítulo 4. Sube acá. No en la tierra, no en la gloria, pero en lugares celestiales en Cristo Jesús, donde podemos ver la manifestación total de las promesas de Dios en nuestra vida. Yo me pregunto si usted no le da ánimo eso este día, saber que usted no está en Egipto, todavía no ha llegado allá, pero usted está en el medio de este asunto y usted está dependiendo de Él. Su confianza no es que William Branham le agarre la mano allá, su confianza no es que Orman Neville le agarre, que Pablo Soto, quien, qué sé yo, que le tome la mano ese día. Usted, lo que nosotros deseamos es verlo a Él. Verlo a Él, verlo a Él. Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Así que los cadáveres de ellos perecieron, quedaron postrados en el desierto, porque ellos no entraron a donde debían. Ellos simplemente salieron de Egipto imaginando, mañana estaremos comiendo uvas, sin saber que había un tremendo proceso que debía llevarse a cabo. ¿Y saben qué? Ellos solamente se quedaron en la parte emocional del asunto. Hermano, escúchame esto que voy a decir ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos, esa gente, le creyeron a Moisés, pero no le creyeron a Dios. Dígame usted, si eso no es la misma cosa el día de hoy. Ellos le creen a William Branham, ellos adoran a William Branham, pero ellos no creen toda la palabra. Ellos no creen toda la palabra que Dios habló por la boca de un profeta. Ese es el asunto el día de hoy. Ellos le guardan reverencia a William Branham. Ellos le guardan reverencia a la voz de William Branham, pero insultan a la voz de Dios con sus procederes y con sus malas acciones. Ellos insultan la verdadera voz de Dios en este día, que no es la voz de un hombre, sino la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos en este día. Por eso se entusiasmaron con William Branham, se entusiasmaron con primer y segundo jalón, como aquellos se entusiasmaron con la señal, que metió la mano, que sacó la mano, que la serpiente. Pero el asunto no es estar entusiasmado, el asunto es ir mucho más allá de esto, de esta parte emocional. Y bien esta cita del hermano Branham, los que son adoradores de William Branham. Miren lo que está diciendo el hermano Branham aquí, en el mensaje de liderazgo, su último mensaje predicado en público.
7 de diciembre de 1964. Dijo: Padre, queremos ser como Moisés. ¿Qué? Ser guiados por tu santo Hijo Cristo. ¿Ve? Porque Moisés no estaba guiando al pueblo si Cristo no lo estuviera guiando a él. Porque él dijo, Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy para ninguna parte. Y Jehová le dijo a Moisés: mi ángel irá delante de ti. Cuando Moisés sale de la escena, ¿qué fue lo que le fue dicho a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y así como yo estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Oh, hermanos, qué gran promesa esta. Dice el profeta aquí: queremos ser guiados por tu santo Hijo Cristo Jesús a vida eterna. Dánosla en nuestros corazones en esta noche. Señor, rompe el corazón de piedra. Pon en nosotros un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón con el que tú puedas hablar y lidiar, y no seremos orgullosos e indiferentes. Haz que tu Espíritu Santo nunca se aparte, Señor. Hazlo venir y ordena a esta gente. 7 de diciembre de 1965, faltaban 18 días, 17 días. Faltaban 10 días para el accidente y 7 días más para la muerte del profeta. Y el Espíritu Santo estaba clamando en el corazón del profeta que este pueblo debía ser arreglado. Dice: ordena a esta gente, habla a ellos, rompe sus voluntades de piedra y pon la voluntad de Dios. Salva a cada uno, Padre, danos de tu amor. Llévanos a un lugar, Señor, que nos aparte de toda la parte emocional, a la parte genuina, sólida de sentir, la parte del sentir con el corazón, la profundidad del Espíritu, las riquezas de Dios en el reino del Espíritu en nuestros corazones. Concédelo, gran líder. Dice: concédelo, oh gran líder, gran Espíritu Santo, antes que tomes tu vuelo a los cielos con tu iglesia. Qué tremenda cita el profeta, exclamando de cómo debemos salir de la parte emocional para entrar en la parte sólida, en la parte del verdadero bautismo del Espíritu Santo, en la parte donde ya no hay emoción, en la parte donde ya no hay entusiasmo, sino que es una parte sólida, donde la palabra de Dios puede tener la preeminencia en nuestra vida, donde la palabra de Dios puede gobernar, donde ella puede regir. Alaban al Señor en esta mañana. Veamos otro cuadro aquí en la Escritura. Hay mucha gente que está caminando, mucha gente que está caminando sin entender que el evangelio sobrenatural es una caminata de un constante desprendimiento. En esta caminata sobrenatural de desprendimiento, usted tiene que deshacerse de sus emociones. Usted tiene que deshacerse de sus interpretaciones. Usted tiene que tomar la cruz de Cristo y ser participante de lo oprobio que representa seguir a la palabra ungida. Fíjense cuán profundas son estas palabras. Y yo pudiera repetirlas porque las tengo escritas aquí. Mucha gente ha caminado sin entender que el evangelio sobrenatural es una caminata de un constante desprendimiento. Usted tiene que deshacerse de sus emociones, tiene que deshacerse de sus interpretaciones, tiene que tomar la cruz de Cristo y ser participante de lo oprobio que representa seguir a la palabra ungida. No es un día de paseo, no es un día de vacación, no. En este día nos visitará el dolor, en este día nos visitará el quebranto, en este día nos visitará la muerte, la incomprensión. Tendremos que morir a nuestros deseos y sobre todo pagar y darnos cuenta del alto precio que debemos pagar. Piénselo por un momento y les hago una pregunta esta mañana. ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Quién era Noemí? La esposa de Elimelec, la mamá de Malión y de Kelión. Ellos salieron de la tierra de Belén y se fueron a Moab en un tiempo de hambre, en un tiempo de angustia. Y luego, al cabo de 10 años, ¿qué pasó? Encontramos que se casaron y luego los muchachos se murieron y se murió el marido de ella. Su marido había muerto, sus 2 hijos también. Y quiero que vean con qué empatía,
y con qué solidaridad estas dos viudas jóvenes, Orfa y Ruth, salen caminando. ¿Con quién? Con una mujer arruinada, viuda y amargada. Y todavía así, ella salir con esta mujer. ¿Por qué? Porque ellas habían escuchado que en la tierra de aquella señora había un avivamiento, había una cosecha, Jehová había visitado a su pueblo y ellos estaban cosechando después de mucha hambre, cosechando después de muchos problemas. Era la única esperanza que Noemí tenía. Y cuando ella les dijo a sus nueras, yo voy a regresar a mi tierra, ellas dijeron, nosotras nos vamos contigo. Ellas se entusiasmaron, ellas se emocionaron, ellas dijeron, sí, nosotras vamos a emprender esta caminata sobrenatural contigo. Nosotras con empatía, nosotras con alegría, vamos a caminar contigo. Escúchenme esta pequeña cita del hermano Branham aquí en el mensaje, porque la pequeña Belén, qué bonita la cita, dice, cómo me gustaría descansar aquí por unos momentos, cómo me gustaría empezar de nuevo aquí y mostrarles, no importa cuántas iglesias han retrocedido, permanezca debajo de la sangre. Ese es el lugar donde debe morar, adentro, afuera, arriba, abajo, en las buenas, en las malas, lo que pudiera suceder, permanezcan debajo de la sangre. Dice, Noemí pensó que sería mejor ir allá y unirse con aquel grupo, porque ellos estaban teniendo problemas, pan espiritual, no había pan, pero Dios iba a restaurar, yo restauraré. Noemí se fue a Moab, pensando que asistiendo con el grupo de Moab le iba a ir mejor, y lo que vino fue muerte. Y ahora dice el profeta, así que encontramos que ella empezó a anhelar por regresar, porque ellos oyeron que un gran avivamiento había empezado. Y si usted nota, Noemí regresó en la sazón de la cebada. Dice la Biblia que justamente en el tiempo de la siega, en otras palabras, cuando estaba aconteciendo un gran avivamiento, aplicándolo espiritualmente, ella regresó justo en esa temporada. Ella no tenía nada, no le había quedado nada. Y Orfa, una de las esposas de sus hijos, cuando se dio cuenta lo que ella tenía que sacrificar. Escuchen esto que está diciendo el profeta. Orfa se entusiasmó. Orfa se emocionó y dijo, yo no me pidas que te alejes, no me pidas que me aparte de ti, donde tú vayas yo voy también. Pero a medida que comenzó la caminata sobrenatural hacia el lugar donde venía el aroma de cebada, hacia el lugar donde venía el aroma de pan, de grano tostado y de pan horneado, mientras ellos comenzaron a caminar, Orfa, si alguna vez ustedes han estado montados en un bote, usted sabe que el bote arranca y usted ve la ciudad grande. Y a medida que va caminando, se va viendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y usted queda en el medio de la nada. Y la ciudad donde están todos sus afectos, la ciudad donde está su casa, donde está, se mira como un punto demasiado pequeño. Y dice el profeta, dice, pero Orfa, una de las esposas de sus hijos, cuando se dio cuenta de lo que ella tenía que sacrificar, siendo un tipo de la iglesia moderna, si yo tengo que ir allá, tendré que dejar mis bailes, tendré que dejar mis buenos tiempos, tendré que dejar mis reuniones sociales. Entonces ella lloró y besó a su suegra y se regresó. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la caminata de este evangelio sobrenatural, usted debe estar concernido, que es una caminata en la que usted debe deshacerse de todos sus apegos, de todas sus relaciones. Abraham, cuando él salió de Ur de los Caldeos, tiró su celular en el río, lo dejó botado allá. Digo, ya no quiero saber más nada de contactos mundanos. Ahora, ¿cómo iba a hacer para enviarse mensajes con ellos? Porque él estaba deshaciéndose de todo lo que tenía que ver con el mundo. Estaba deshaciéndose de los deportes, estaba deshaciéndose de cualquier cosa, porque él iba a entrar en una caminata sobrenatural. Pero Orfa, cuando ella vio que donde ella iba no habían salones de belleza, donde ella iba no había novelas en la televisión, donde ella iba la señal de wifi no era muy buena. Entonces ella dijo, si yo tengo que dejar todo esto, yo he estado en lugares maravillosos donde hemos tenido derramamiento del Espíritu Santo y hay gente incómoda porque no hay señal de wifi. Hermano, no importa si no hay una señal del cielo, no hay una señal de wifi, no importa si el satélite está fallando, pero lo importante es que haya señal del cielo, lo importante es que haya señal del Espíritu Santo, lo importante es que Dios hable. Ahora, si no hay buen wifi, yo no voy allá. Si no tengo datos, yo no iré allá. Eso no importa para nada. Si tenemos que pagar el precio de eso, tenemos que estar listos para pagar el precio de eso. Así que cuando ella vio de lejos que no había nada de eso, entonces el entusiasmo le alcanzó para un cierto pedazo.
de la ruta. Alabado sea el nombre del Señor. El entusiasmo le alcanzó para un cierto pedazo del camino y ella se abrazó a su suegra, se volteó hacia ella y le dijo: muchas gracias por estos 10 años, muchas gracias por la maravilla que ha representado, pero ¿sabes qué? Hasta aquí camino yo contigo, hasta aquí camino yo con esta doctrina, hasta aquí voy yo con esta enseñanza. Pero dice el profeta: qué cuadro tan hermoso, un cuadro hermoso. Estaba con ella otra nuera, una llamada Ruth, la cual una vez más era un tipo de la novia gentil, que besó a su suegra y dijo: yo lo dejaré todo y me voy contigo. Que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Donde sea sepultada, allí seré sepultada. Eso es, aleluya. Eso es lo que Dios quiere. No es aquello fronterizo o a la mitad del camino, pero una rendición absoluta y completa al reino de Dios. Ella la besó y el profeta exclama: oh Dios, déjame ir. Señor, no me dejes atrás. Jesús, déjame ir contigo. Padre, yo no quiero estar en esta tierra para mirar todas estas tribulaciones que vienen. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, yo creo que hemos tenido ya unos cuantos minutos de predicar la palabra. Cuando pienso en estos pensamientos sencillos que acabamos de decir, dígame si esto no les presenta un cuadro a ustedes de lo que en verdad significa esta caminata cristiana que nosotros estamos llevando a cabo. Pablo dijo, mirando a Ruth, mirando a los verdaderos hijos de Dios, Pablo dijo: las luchas del camino parecerán nada. Yo pregunto esta mañana: ¿para quién? ¿Cómo que las luchas del camino nada? ¿Cómo que el coronavirus nada? ¿Cómo que el hambre nada? ¿Cómo que la recesión económica nada? Pablo sabía lo que él estaba hablando. Las luchas del camino parecerán nada. ¿Para quién? Para aquel que está sellado dentro del reino de la palabra por el bautismo del Espíritu Santo. Ese individuo seguramente verá días oscuros, días de soledad, días de desánimo, pero no regresará nunca de donde él fue sacado. Sacrificios tendrán que ser hechos, amigos se alejarán, pero ¿cómo volver atrás? ¿Cómo fallar cuando usted y yo estamos en Cristo? Usted va hacia adelante. El hombre que le cree a Dios no mira atrás. Nada lo encanta, nada lo distrae. Él está conectado con lo sobrenatural. No es para andar distraídos, mis hermanos, en este día. Es un día para estar atentos. Es un día para estar siguiendo el movimiento del Señor en este día y no estar cegados. Si yo puedo traer un pensamiento más de la palabra esta mañana, encontramos una cita del profeta, porque yo digo en este día, antes de leer esta cita, miren ustedes cuán ciega y cuán distraída conseguimos a la gente el día de hoy, teniendo como nunca antes un acceso masivo a la Biblia y a la palabra, al así dice el Señor y al escrito está, un acceso tan masivo, y sin embargo, la gente de esta edad conoce tan poco de la palabra de Dios, conoce tan poco del orden de su venida, conoce tan poco de su soberanía, de la continuidad de la palabra, y a tal grado que Dios ha estado haciendo una gran cosa en medio de esta edad científica, y ellos no lo han notado, los científicos no lo han notado, los teólogos no lo han notado, los políticos no lo han notado, estadistas famosos no lo han visto desenvolverse, grandes hombres, grandes mujeres, ellos no lo han visto desenvolverse. Fíjense esta cita del profeta aquí en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje. El hermano Branham dice aquí esta expresión. En el párrafo 81 dice: ¿qué hora es, hermano? Usted dice: hermano Juancho, van a ser las 12 del día. No, estamos hablando de la hora escritural, de la hora profética que estamos viviendo. ¿Qué hora es, hermano? ¿Qué hora es, ministro? ¿Ven ustedes la hora del día y la señal bajo la que ustedes viven? ¿Pueden ustedes entenderla? ¿La ven? Ahora, por todo lugar no hay avivamiento. Todo el mundo está quejándose. Hay ministros llorando por el evangelismo en masa, llorando para que almas se conviertan a Cristo, llorando por programas humanos, porque para ellos ese es el avivamiento. Déjeme decirle, el hermano Branham dijo
que si América no lo recibía el 56, entonces ya no lo iba a recibir más nunca. Y nosotros sabemos que todo avivamiento, todo fuego del avivamiento ha cesado. El único grupo que tiene avivamiento es la novia del Señor Jesucristo, porque la palabra ha entrado en ella. El entusiasmo ha sido quitado de la iglesia. El entusiasmo ha sido quitado del mundo. Ya las grandes campañas y los tiempos de conversiones en masa, todas esas cosas cesaron. Pero sin embargo la gente está llorando. Aquí está el hermano Branham el 26 de julio de 1964. Hacía 7 días había predicado el mensaje, la fiesta de las trompetas. Y en la tarde iba a predicar el mensaje yendo más allá del campamento. Fíjense, ¿en dónde estaba el hermano Branham esa semana? Dice, hay ministros llorando. Leí en uno de los periódicos más sobresalientes que llegan aquí a la iglesia, un periódico muy bueno. Yo conozco al editor y conozco a la gente. Ellos son personas piadosas, muy finas. El hermano y la hermana Moore, del Heraldo de su Venida. Uno de los mejores periódicos en este medio, el Heraldo de su Venida. Pero ellos difícilmente imprimen algo menos que se trate de ayuno y oración, suena la trompeta. ¿Cuántos lo leen? Ustedes lo saben, lo ven constantemente. Ayuno y oración. Algo grande va a acontecer. Todos ustedes oren, no es demasiado tarde todavía. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están haciendo eso? Dice el profeta. Ellos quieren un gran despertamiento, creyendo que habrá un despertamiento. Ellos son gente buena. ¿Por qué será? ¿Qué han hecho? Ellos no han reconocido el despertar de la novia. ¿Se dan cuenta, iglesia? La gente está distraída, la gente está ciega. ¿Quieren que les diga qué ha cegado a la gente el día de hoy? La luz ha cegado a la gente el día de hoy. La luz de la palabra ha cegado a la gente el día de hoy. Han estado tan cerca. Yo tengo una luz aquí enfrente de mi cara. Si yo me la pongo de frente a mi cara y viajo con ella 2 o 3 días, yo voy a quedar ciego por la misma luz que debería abrir mis propios ojos. Ellos están esperando un despertar. Ellos están clamando, esperando que haya un despertar. No han reconocido el despertar de la novia. Ven, al ser cristianos ellos sienten la atracción de la hora, pero no han reconocido lo que ha sido hecho. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que los está haciendo sentir de esa manera. Ellos saben que debe acontecer, pero vean, ellos esperan que venga muy allá en el futuro, cuando ya sucedió al lado de ellos. Qué cosa tan tremenda esta. Y vean este punto aquí. Yo simplemente me siento inclinado por el Señor a continuar un poquito más mientras traigo este pensamiento. Apenas tengo 1 hora predicando. Así que podemos hablar quizá unos 10 minutos más sobre esto. Así que no conocer el desenvolvimiento del plan de Dios, no conocer lo que Dios está haciendo, es la cosa más trágica y crítica que puede pasarle a la iglesia. Miren ustedes el día de hoy la línea de tiempo escritural. Miren ustedes el día de hoy la línea de tiempo profético. Y luego que ustedes miren lo que la palabra dijo y lo que dijo un profeta, llame a alguien que asiste a una sala de iglesia. Llame a alguien que simplemente está asistiendo a una iglesia, que no está orando, que no está leyendo la palabra, que simplemente está quedándose con el sonido de un aparato mecánico, o lo que un hombre detrás de un púlpito está diciendo, y él no está orando y desesperando individualmente por la venida de Cristo en su alma. Y pregúntele a ellos, pregúnteles dentro del mensaje dónde están. Ellos le van a decir a ustedes que ellos están en Génesis 18. Ellos le van a decir a usted que ellos están en Malaquías 4:5. Ellos le van a decir a usted que ellos están simplemente en Marcos 16, cuando esa fue palabra sobrenatural. Esas fueron grandes cosas, pero esas son tremendas escrituras, pero no son la sazón de este día. Sin embargo, han tenido tan sobrenatural, tanto de lo sobrenatural dentro de ellos, que Malaquías 4:5 ha llegado a ser un velo para la gente. Lucas 17:30 ha llegado a ser un espíritu de cegamiento que vino sobre la gente. ¿Por qué? Aún no solamente la gente afuera, sino la gente dentro de nuestras propias esferas. La luz ha estado tan cerca de ellos que los ha llegado a cegar. En esas condiciones paupérrimas, Dios ha estado desarrollando su perfecto plan. Siempre ha sido así. Dios es tan grande y tan perfecto, y aún a menos de que nosotros seamos elegidos, jamás lograremos ver de qué se trata este asunto. Israel, en la primera venida, no fue cegado por el diablo. Israel fue cegado por la propia luz de Dios que vino al mundo.
¿Acaso no fue llevado Jesús al templo cuando era un bebé para ser circuncidado? ¿Acaso Jesús no fue a predicarle a los 12 años? Juan 1:11 dice, los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Hermano, la luz fue directo al templo, la luz fue directo donde estaba Caifás. Así que ellos no fueron cegados por el diablo, fueron cegados por la propia luz de Dios que vino al mundo. Resplandeció en tal poder que llegó a cegarlos totalmente. Oh, hermano, ha estado tan a la vista de la gente el día de hoy, siendo probado de tal manera. ¿Se recuerdan ustedes de Eliseo? En Primera de Reyes, el capítulo 6, encontramos que el rey de Siria andaba buscando a Eliseo para meterlo preso. Andaba buscando a Eliseo para matarlo. Y encontramos que Giezi, el siervo que le servía a Eliseo, salió para el patio de la casa a cepillarse los dientes. Y cuando comenzó a cepillarse los dientes, que hizo las primeras gárgaras, cuando se queda viendo, la casa está rodeada de un ejército. La casa está rodeada de un ejército, completamente llena de un ejército. Y ahora, no es que estaban intentando invadir la ciudad, no es que estaban intentando invadir el barrio, estaban buscando al mero hombre que estaba dentro de la casa. ¿Cómo iba Eliseo a escaparse de tal persecución? Oh, hermanos, oh, what a mighty God we serve. Qué Dios tan poderoso al que nosotros servimos en este día. Encontramos entonces, aquí dice la Biblia, en Primera de Reyes 6, Segunda de Reyes 6, dice, en el versículo 15, y se levantó de mañana, salió el que le servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, Señor mío, qué haremos! Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Pero dónde? Si todo lo que yo veo son soldados. ¿Qué sucede? Y ese había estado tan cerca de la luz que estaba cegado. Él estaba mirando solamente a Eliseo. Él no estaba viendo lo que estaba alrededor. Dice la Biblia, lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué es esto? Esto es un abrir y cerrar de ojos. Porque la misma oración que abrió los ojos de Giezi es la misma oración que, escuchen esto que dice aquí, te ruego que abra los ojos para que vea. Entonces abrió Jehová los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego los sirios descendieron y Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera. La misma luz que abrió los ojos del siervo de la iglesia fue la misma luz que cerró los ojos de los sirios en un abrir y cerrar de ojos. Dice, para que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, ¿quién lo cegó? Dios, no fue el diablo, no fue un demonio que salió del infierno y dijo, yo seré espíritu de ceguera. La mano de Dios lo cegó a ellos, la mano de Dios abrió las mismas aguas que salvaron a Noé, fueron las mismas aguas que hundieron al mundo antediluviano. Los mismos ángeles que sacaron a Sodoma, que sacaron a Lot de Sodoma, fueron los mismos ángeles que trajeron juicio. La misma palabra que ustedes dicen servir y querer en este día es la mera cosa que los enviará al infierno. Si no se paran al lado de la palabra. Y allí estaba Eliseo, con poder para abrir los ojos y poder para cerrar los ojos. Después les dijo Eliseo, este no es el camino. ¿Qué es esto? El hombre a quien ellos andan buscando, el varón. El hermano William Marion Branham, el profeta de Dios, dijo que la predicación del evangelio ciega al incrédulo. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero si alguna vez fuimos incrédulos, no, usted no fue incrédulo, no, usted era ignorante. Porque un creyente jamás es un incrédulo. Un creyente jamás puede ser un diablo. Yo siempre he pensado que antes de que nosotros viniéramos al conocimiento de Cristo, nosotros no éramos un cerdo enlodado. Nosotros éramos una oveja que estaba enlodada. Porque la naturaleza que había en nosotros era la naturaleza de la palabra. Y cuando el nuevo nacimiento vino, entonces se quitó toda esa telaraña del diablo de nuestra vida. Y entonces somos ovejas limpias. Pero Dios no tiene hijos cerdos, no, Dios tiene ovejas. La Biblia dice que somos ovejas de su prado. Así que la predicación del evangelio ciega al incrédulo. Y la historia se repite constantemente. Los hombres que fueron a Sodoma fueron para cegar a Sodoma y que se diera cuenta que esa era la última noche. Oral Robert y Billy Graham fueron ángeles enviados a Sodoma para cegarlos a ellos. Mientras hay una iglesia que tiene que pasar por la tribulación. Pero había un tercer varón. Había un hombre que estaba con Abraham en el encinar de Mamre. Eso no era para cerrar los ojos de Abraham, era para abrir los ojos de él.
para mostrarle a él la última señal y que ya estaba a punto de cumplirse la manifestación de la palabra. Y Eliseo, que era la palabra en carne, lo que ellos estaban buscando para destruir aquel día, se paró delante de aquel ejército de ciegos y le dijo: esta no es la casa, esta no es la ciudad, este no es el camino. Eliseo se paró delante de ellos y estaban tan cerca de la luz de Eliseo que no se dieron cuenta que era Eliseo. Me temo que mucha gente el día de hoy ha estado tan cerca del mensaje, leyendo tan cerca el libro, haciendo tantas cosas de cerca, oyendo tanto y tanto y tanto y tanto, tan cerca del asunto, que lo han pasado por alto. Y Eliseo los envió por un camino directo al rey de Samaria. Y cuando el rey de Samaria los vio, le dijo a Eliseo: ¿qué hago con ellos ahora? Eliseo ahora no solamente tenía poder para abrir los ojos de su siervo, para cerrar los ojos de estos, sino que tenía el poder de la vida y la muerte, porque el rey de Samaria le pregunta: ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Dios, no puedes matarlos. Ponle pan, dales agua y envíalos. ¿Por qué? Porque la palabra tenía poder sobre la vida y la muerte. Era la misma palabra que abrió los ojos de uno, la misma palabra que cerró los ojos del otro, la misma palabra que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte este día. Terminando mi mensajito esta mañana, ¿puede la iglesia entonces darse cuenta? Podemos, amados hermanos, amigos, hemos estado hablando todo este rato aquí. Pueden entonces darse cuenta que es más allá que el entusiasmo de lo que la iglesia puede hacer con nosotros, el entusiasmo de lo que los corintios pueden hacer con nosotros. Un gran milagro ver en alguien: oh sí, estoy entusiasmado, Dios hizo esto en el profeta, Dios hizo aquello, Dios hizo lo otro. Hay una gran falta de entendimiento. Hay una gran falta de entendimiento, de discernimiento en lo que Dios ha estado haciendo. Cuán descuidada y cuán ciega. Pero volvamos a nuestra escritura principal, en San Mateo, el capítulo 17. Y ahí está la cita del profeta que leí en la fiesta de las trompetas, párrafo 198. Cómo es que Pedro, cuando vio lo sobrenatural, se entusiasmó tanto con lo sobrenatural. Usted sabe que la columna vertebral de la nación israelita era la ley y los profetas. Y el más grande del dador de la ley era Moisés. Y el más grande de los profetas era Elías. Ellos eran la columna vertebral, los dos brazos, las dos piernas, los dos ojos, los dos oídos, como usted quiera llamarlo. Eso es lo que ellos representaban. ¿Y qué cosa? Que ahora Jesús lleva a su iglesia, la eleva a un nivel donde ya no hay Caifás, donde ya no hay Herodes, donde ya no hay Pilatos, donde ya no hay redes, ni olor a pescado, ni escamas, ni botes. Pedro, Jacobo y Juan su hermano vengan, y Jesús se desnuda delante de ellos, se muestra como Alfa y Omega, se muestra como la gloria de Dios, se muestra como el pilar de fuego. Y cuando Él se muestra allí, entonces en un lado aparece la ley y en otro lado aparecen los profetas, que eran la columna vertebral. Yo quiero preguntarles a ustedes esta mañana: ¿qué era Jesús? Jesús era la reunión de todas las cosas. Jesús era la reflexión de los profetas, el cumplimiento de cada profecía, y Jesús era el cumplimiento de la ley. Jesús era el sábado del cual se había profetizado, porque no era un descanso de 24 horas, sino que Jesús había venido para hacer el descanso de las almas de ellos. Jesús era lo que todos los profetas habían hablado, y Él era toda la ley y todas las ordenanzas. En Él estaban reunidas todas las cosas. La atracción de la hora en ese día no era Moisés. Moisés apareció allí y Elías apareció allí, simplemente para mostrarles a los hijos de Dios que allí estaban que no era tiempo para ver la ley y no era tiempo para ver los profetas, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde los días de Elías hasta los días de Juan, porque ustedes saben cómo fue que el pueblo de Israel fue traído por medio de profetas mayores, profetas menores. El último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, el primer profeta del Nuevo Testamento. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y luego, después de este profeta del Nuevo Testamento, apareció la profecía, apareció el Cristo. Y allí estaban el dador de la ley y allí estaban los profetas. Poder sobre los elementos, poder sobre el cielo y sobre la tierra, poder sobre el comportamiento de la gente. Y ahí estaba Jesús transfigurado delante de ellos. Él, que es la esperanza de gloria. Él estaba parado allí y Pedro se emocionó con lo sobrenatural.
Pedro se sintió impactado con lo sobrenatural, porque debe decirle, sin la unción correcta, no importa si estamos escuchando el mensaje correcto. Sin la inspiración del Espíritu Santo, no importa cuánto leamos el mensaje, si el Espíritu Santo no revela el mensaje al corazón del creyente, simplemente será una letra. Y Pedro estaba en la presencia de Moisés, en la presencia de Elías y en la presencia del Cristo, y dijo, qué bueno es Jesús. Interrumpió a Jesús, interrumpió la gloria de él, interrumpió el cumplimiento de todas las promesas, y dijo, ay Jesús, qué bueno que yo estoy aquí. Qué bueno, porque siempre había querido conocer a Moisés, siempre había querido conocer a Elías. ¡Ay, qué maravilla! Ahora yo sí sé que la ley es verdad. Cuando lo que estaba allí era la reunión de todas las cosas. Cristo era la ley, Cristo era la gracia, Cristo eran los profetas, Cristo era la profecía, Cristo lo era todo. Y mientras Pedro está metiendo la pata hasta el fondo y está diciendo semejante barbaridad, una nube bajó. Gloria al Señor. Gloria a Dios, que la gloria de Él siempre baja para quitar la necedad, la estupidez de nuestra boca. La gloria de Dios bajó. Y cuando la gloria de Dios bajó, de la gloria de Él salió una voz y dijo, no le presten atención a la ley, ya no le presten atención a los profetas. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es tiempo de oír la palabra en carne. Es tiempo de dejar el entusiasmo. Es tiempo de dejar la emoción para entrar en lo sólido del reino de Dios.